Bien, buenas tardes, muchas gracias a Enrique Tejerizo, Carlos Durán, Pedro Gallego y a Javier Iturralde, que nos acompañan hoy en este Zoom al que le hemos dado el sonoro nombre de ¿Y ahora qué? Y yo quería hacer una brevísima introducción porque sois muchos y muy distinguidos los que aparecéis hoy en la distinción, con lo cual supongo que la gente que nos escucha está mucho más por la labor de atenderos a vosotros que a mí. Bien, ese ¿y ahora qué? Pretende ser una reflexión que la feria quiere compartir con 4 galerías a las que agradecer, con 3 galerías a las que agradecemos profundamente la deferencia que han tenido con nosotros para estar presentes en la feria, sobre cuáles son los próximos pasos, las próximas estrategias. Y nunca está de más reflexionar sobre el punto de partida para esas estrategias del 21, ¿no? ¿Cuál es el momento exactamente del que partimos? Porque también hay referencias que no parecen tan pesimistas. Por ejemplo, que el señor Philips en su subasta de diciembre hubiese batido el récord con 134 millones de dólares, pues ya sabemos que galerías y subastas se contraponen, pero en esa contraposición se configura el mercado del arte. Claro, el señor Philips ha desarrollado una estrategia digital más que notable, por delante incluso de sus competidores, que le han permitido llegar a esas cifras millonarias en el año pasado, ¿no? Y no es que el señor Philips apueste por el sector digital únicamente, creo que abre otra tienda en Southampton inmediatamente, pero sí que propone, no sé con qué grado de eficacia o de compromiso, una mayor colaboración entre galerías y ferias. Eso parece inevitable. Estos días de la Navidad propician contactos con los que se encuentran lejos y creo que es en mayor o menor dimensión, pero amigo de todos los presentes, Pablo del Val, que en su feria de Dubái pues está desarrollando una extraordinaria actividad digital en torno a ferias tematizadas, comisariadas en torno a temas concretos, como hicimos la primera de la distinción con el arte conceptual. Y además está propiciando la emergencia de pop-ups también tematizados que ayuden a mantener la economía de las galerías en estos tiempos en los que las ferias presenciales decaen. Nos alegra mucho desde la distinción estar en sintonía con esas líneas de desarrollo y pensamos en nuevas ideas para seguirlas potenciando. Un asunto internacional de cierta relevancia, no sé si tanto en España, porque aquí somos especiales para todo, viene a ser la apertura a la diversidad en el arte contemporáneo que la herramienta digital está propiciando, ¿no? Desde artistas de color, artistas mujeres, diferenciaciones por género. Parece que el mundo del arte se abre inevitablemente a una mayor inclusividad y eso pues coloca en escena una gran cantidad de artistas jóvenes que parece que son los que están cortando la pana. En fin, nada más, poquito más. Lo único que podemos hacer desde la distinción es recordar que es una feria que se aloja en una plataforma de comunicación, lo cual nos ayuda a generar una comunicación muy dinámica. El día 5 de enero pasaban de 15.000 los visitantes de la feria. Hay artistas que están teniendo visualizaciones pues muy por encima de lo que son habituales en ellos. Quiero decir, un vídeo de PSJM visto por 6.000 personas, pues es casi un fenómeno de masas, ¿no? La curva de visitas a la obra de Glenda León, pues es para verla, porque es espectacular. Luego los galeristas dirán, ya, pero a mí no me están comprando. Bueno, en esa referencia a Philips que hice al principio, debo incluir
que la obra más cara vendida en la feria, pues efectivamente se ha vendido en Estados Unidos. Con lo cual, partamos de una base inicial. Hay un problema que la pandemia quizá ha puesto de manifiesto, pero el problema real es quizá el tamaño natural del mercado español, ¿no? En fin, yo ya invitándoos a que presentéis el programa de vuestra galería que aparece en la feria, os pido ya vuestra opinión sobre estos asuntos. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Quién empieza? Pedro, ¿tú mismo? ¿Pedro? Había dicho yo, Dios. Bueno, ¿qué hacemos? Pues yo voy a empezar por el qué hacemos, nada, por dos cositas relacionadas con qué hacemos. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer, a ver, visto desde alguien que lleva 6 años, me parece, con una galería abierta, pero muchísimos más yendo a ferias y produciendo y acompañando a algunos artistas destacados desde hace 20 y pico años, pues lo que yo creo es ampliar la transparencia, trabajar por la transparencia. Creo que ya se está viendo y yo creo que está funcionando. No sé lo que diréis el resto, que lleváis más años. Pero creo que trabajar en digital lo primero que nos ha aportado es una mayor transparencia que creo que puede ser buena, que creo que puede ayudar a que mucha gente que se fue hace un montón de años o que no hemos incluido desde hace un montón de años, gente con menor poder adquisitivo pero igualmente válidos. Y luego algo que ya habías dicho, ¿no? Empezar a trabajar de una manera más intensa con gente que estaba fuera, como por ejemplo, estaba fuera o que no estaba tan representada como por ejemplo las mujeres artistas. Yo de momento planteo esas dos cosas, ¿no? De ¿y ahora qué? Luego podemos ir hablando de más cuestiones. Ok, gracias, Pedro. ¿Quién va? ¿Enrique? Pues yo. Jaime, Si adelante. ¿Enrique? Jaime pide la palabra. ¿Sí? Javier, perdona. Nada. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Paco, por la invitación. No, espera, Javier, que no te he presentado ni nada. Tenemos a Javier Iturralde, que es un consultor al que reservo para cuando terminen su turno los galeristas, añadir lo que desde la consultoría se puede hablar sobre el futuro. ¿Te parece, Javier? Me parece perfecto. Venga, pues vamos con Enrique. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo a lo mejor parece que voy a ir a la contra, pero creo que todo este momento de confinamiento y que ha habido mucho tiempo para pensar, sí ha servido para desarrollar muchas estrategias digitales, otras plataformas, pero también ha servido para intentar retomar el público en el espacio de la galería, usar todo lo demás únicamente como lo que he dicho, una herramienta muy válida, pero no un sustituto de visitarlo y de que al fin y al cabo para eso tenemos el espacio. Creo que hay que mantener esa presencia del visitante y no solo del cliente, sino del visitante aquí. A mí personalmente me aburre un poco ver ferias online, lo digo con todo el cariño a los que tenemos gente, pero no me acaba de funcionar. Entonces, pese a que hemos jugado a ese lado también, haciendo exposiciones virtuales y generando otras plataformas, vamos a intentar retomar que el público venga aquí cuando deje de nevar, claro, y todas estas cosas. Ok. Carlos. Bueno, me sumo al agradecimiento de estar invitado y me hubiera encantado que me pasaras la palabra antes porque Enrique me ha pisado. No, bromas aparte. Yo creo, francamente... Se puede coincidir, Carlos. No, se puede coincidir, coincido plenamente. Aparte, él tiene una experiencia y nos hemos compartido parte del camino, con lo cual es normal que lleguemos a conclusiones parecidas, ¿no? Pero durante la pandemia nosotros hemos tenido una actividad, digamos que bastante activa y frenética en redes. Nosotros venimos de tener una
una presencia también frenética en ferias a nivel mundial, de llegar a hacer 10, 11 al año. Y la gran conclusión de la pandemia es que hay que urgentemente volver a trabajar desde las galerías, trabajar en traer el público a la galería, que es donde realmente se trabaja y se presenta bien el trabajo de nuestros artistas, salir de la esquizofrenia masiva de estar todo el día viajando a todas partes. El agotamiento que nosotros sufrimos también lo sufren gran parte de los coleccionistas y así te lo han hecho saber. La saturación de la experiencia online también para los coleccionistas que han sido llamados a participar de tantísimas ferias online, de viewing rooms y monsergas de todo tipo, hace que también aprecien más ese contacto y esa experiencia que tienen en la galería. Y para mí, clarísimamente, la lección es esa, no desatender en absoluto la presencia online, pero sí volver a trabajar desde la galería y, sobre todo, para un público local. No abandonaremos jamás el público internacional que hemos trabajado durante tantos años y nuestra ambición siempre es llegar a promocionar a nuestros artistas, los de todos, quiero decir, en general el colectivo siempre tiene esa ambición. Pero yo al menos sí que entono una cierta desatención al contexto local. Tanto en cuanto al público, en el que quizá no hemos, personalmente, esto no es mi culpa, no hemos sabido quizá mimarlo tanto como debiéramos, y hay que hacer un esfuerzo que a la que lo hemos empezado a hacer es muy gratificante porque enseguida ese público vuelve, te apoya y es el público que al final está al otro lado el día que lo necesitas, ¿no? O sea, que el de Nueva York es fantástico y el de Bruselas es maravilloso y son elegantísimos, pero al final tu comunidad es con la que tú... Bueno, yo creo que hay que crecer más con la comunidad que le acompaña a uno, ¿no? Y eso no solo en el público, también en los artistas. O sea, yo también entono una confesión de una cierta reflexión a la desatención que hemos tenido a toda una serie de generaciones de artistas brutales, en las que quizá yo, hablo por mí, pero quizá el ruido de lo de fuera, la presencia, la voluntad de estar en determinados foros y tal, ha hecho que quizá pues, un capital que tenemos alrededor y que a la hora de reactivarlo en estos momentos ha sido absolutamente maravilloso volver a descubrir que artistas de determinadas generaciones que los tienes a la vuelta de la esquina no es que solo sean brillantes artistas, que además son brillantes personas, brillantes cerebros con los que interactuar, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo me estoy volviendo hacia una centralidad en el contexto, sin abandonar, insisto, todo lo que hemos sembrado y queriendo tener la voluntad de seguir participando del contexto internacional. Ojo, y siendo catalán, siendo el menos nacionalista de los posibles catalanes que conozcáis, o sea, que no se me acuse de eso, nada que ver con eso. Creo que los localismos funcionarán en todas partes y creo que es una sensibilidad en la que vamos a ir, en general, viendo en todas partes, ¿no? Entonces me sumo a otra reclamación que hicieron ayer al parecer, y es que yo sí creo que si alguien más coincide con esta forma de ver, hay que forzar una reflexión por parte de las instituciones y una reflexión por parte de determinadas instituciones museísticas, pero también gubernamentales, etcétera, a ese apoyo a toda una serie de artistas, me atrevería a decir a 2 generaciones de artistas que están francamente, no diré vilipendiados, pero casi, o sea que al final estamos entrando en una situación de pactos, de necesidad de trabajo en común, de remar en una dirección, y yo propongo encontrar al menos una vía en el apoyo a lo local. No tengo una bola, pero es mi apuesta. No, pues bien interesante porque, claro, la reivindicación viene exactamente por ahí, Carlos. O sea, cómo la administración en España muchas veces está comprando previsiblemente en el año 2050 obra que se está produciendo ahora, cuando la va a tener que comprar a otro precio, en otras circunstancias, mientras que ahora sí puede acceder de una manera mucho más inmediata a esos artistas, a esas obras que van a formar nuestro patrimonio y la base incluso de nuestra identidad en el futuro inmediato. En cuanto a Enrique, pues esto es así, quiero decir. Nadie, creo yo, que en su sano juicio ponga en cuestión la existencia
ni el desarrollo de las galerías, y de hecho pues se percibe que esa mayor proximidad a vuestro público pues también es muy agradecida por el público, evidentemente, porque queremos entrar en las galerías, queremos entrar a gusto, preguntar con confianza y aprender en uno de los lugares privilegiados para entender el arte contemporáneo que se está haciendo ahora. Y ahí también, mezclando las opiniones de los tres, sobre todo pues Carlos y Pedro, que planteaban el parar de viajar, yo creo que hay mucha gente que tal vez el dinero que se estaba gastando en billetes en primera clase pueda volver a invertirlo en arte gracias a esa llamada a la escena local y a la herramienta digital que pone a su alcance en un clic lo que de otro modo te obliga a dar la vuelta al mundo. Tenemos un quinta columnista, efectivamente, Javier Iturralde, un consultor dedicado en los últimos tiempos de su trayectoria profesional a estrategias digitales para el arte en redes. Y Javier, bienvenido, gracias. Dinos, ¿ahora qué? Ahora sí. Nada, gracias a todos y a todos los que están al otro lado de la pantalla por estar esta tarde aquí y haber hecho un huequillo. A ver, yo coincido prácticamente con todos con las reflexiones que estáis aportando. Lo que sí que creo es que lo digital y la transformación digital que se ha impuesto en el mundo del arte y en el mundo de la cultura en general ha venido para quedarse. Es una transformación que era más que necesaria y, de acuerdo a lo que comentaba Pedro, la transparencia también es un elemento que se añade a esa transformación. Yo creo que el gran cambio no es la transformación digital. El gran cambio es lo que acompaña también esa transformación digital, porque lo digital es un canal más. Carlos, yo he visto tu Instagram y es increíble cómo tienes tu propia tienda con los precios visibles, la última exposición de Jaume Plensa, cómo van directamente al carrito con una usabilidad y con una narrativa perfecta. Estas herramientas... ¿Perdón? Gracias. No, nada. No, pero me pareció interesante porque es un ejemplo de transparencia. Y cuando hablo de transparencia no me refiero solamente a la transparencia del precio, sino que hay muchos coleccionistas iniciales o compradores de arte online que también están demandando cuál es el racional detrás de esa estrategia de precios. ¿Cuál es el comparativo? ¿Cuál es el histórico? Que no muchas plataformas lo están. Hay plataformas que a través de inteligencia artificial y algoritmos lo están poniendo en valor, pero es algo que se está demandando cada vez más y con el arte online se va a acabar imponiendo. Entonces, junto a la transparencia y la digitalización, es fundamental la parte comunicativa y la accesibilidad. Y esto es algo que creo que también Carlos en su Instagram, que me he focalizado mucho con el Instagram de Carlos, pero creo que se cuenta una narrativa, se cuenta una historia, se cuentan los contenidos de la exposición a los que acompaña una obra que si te gusta la puedes comprar con unos precios pues relativamente asequibles para un canal como Instagram, ¿no? Y hay ejemplos muy, muy interesantes de una narrativa y de una accesibilidad a la hora de comunicar. Es un ejemplo que no tiene que ver con el mercado, pero sí que tiene que ver con el arte, y es Google Arts and Culture. Google Arts and Culture se han descargado en los últimos, me atrevo a decir, 6-7 meses, 14 millones de usuarios han descargado la aplicación de Google Arts and Culture. Y tienen unos vídeos en YouTube que se llaman Zoom Art, donde han hecho colaboraciones con artistas, por ejemplo, Lolo Zuai, con una explicación de la Venus de Botticelli, James Balvin con una explicación de un cuadro de Botero. Y es interesante cómo a través de una narrativa muy cercana, muy fresca, pero a la vez muy rigurosa, porque están contando hechos interesantes obra de arte, acercan el arte a gente que probablemente si no fuera por Jim Balvin o por Lolo Zuai no estarían consumiendo ningún tipo de contenido cultural. Y a esto me sumo a otra cosa, que es una cuestión que de cara a la venta de arte y venta de arte online es muy, muy importante, y es la operatividad y el proceso. Hay muchísimas galerías online que tienen plataforma online, muchísimas ferias que se quejan precisamente de eso, de lo difícil que es mantener el tiempo con el envío, como puede tener un Amazon, que las expectativas son muy, muy, muy altas. Cuando uno compra algo en Amazon lo quiere para hoy o para mañana, y es lo mismo que se espera del arte. Yo compro una obra y la quiero para mañana. Eso es un desafío que ahora mismo tienen las galerías, pero que va a haber que trabajar en ello porque es importante ajustarse a esa demanda que pueden tener estos potenciales coleccionistas, ¿no?
Pero volviendo al comentario de Carlos y a la localidad y a generar pues esa sensación de galería, galería de barrio, galería de ciudad, yo creo que es una sensación que tienen muchísimas galerías, muchísimos galeristas, porque han sido meses de una frialdad absoluta con contactos online, con Zoom, que son absolutamente abrumadores. Como decía Carlos, la gente está harta de los Zooms y de las conversaciones online para comprar obras de arte, cuando lo que pueden hacer es ir directamente a la galería y tener esa experiencia in situ. Pero al final todo se complementa. Al final no es online versus offline. Yo creo que todos estos canales, al final, si los miramos desde una visión más omnicanal, que se integran y se relacionan entre sí, son mucho más eficientes y mucho más efectivos a lo largo del día. Entonces, bueno, esa es un poco mi aportación en esta primera parte de la discusión. Gracias. Pedro, ¿es difícil arrancar una galería? Es decir, una obsesión de las empresas actualmente en cualquier otro sector es cómo vincular al producto una imagen de marca y, por tanto, una filosofía que les acerque al consumidor. El consumidor por Internet, si es el caso de una feria online, pues tiene, según encuestas publicadas últimamente por una asociación consultora, da una gran importancia a la imagen de marca y, digamos, a la misión que la empresa a la que compra se atiene. Lo mismo ocurriría en las galerías, es decir, cómo construir la imagen de una galería para que resulte más próxima al público al que tú te quieres dirigir. O sea, ¿cómo conseguir que la marca venda? Sí, a ver, bueno, eso es algo que nosotros llevamos trabajando desde antes de que abriera la galería en Valladolid. O sea, el origen de La Gran, algunos lo sabéis, es una editorial que se plantea pues, en un momento en el que yo estoy trabajando con algunos artistas, Marina Núñez, Enrique Martí, Alicia Martín, que tienen, entiendo, una imagen de marca, por seguir con lo que estabas comentando, bastante fuerte, pero que no llegan a las paredes o a los suelos o a las casas de la gente común. Quiero decir, llegan pues, a las colecciones de gente muy bien posicionada o razonablemente posicionada desde el punto de vista económico. Y decidimos que hay que trabajar por eso. El ostión que yo me doy es épico. Quiero decir, probablemente por algunas de las cosas que estáis comentando, porque no consigo desarrollar una imagen suficiente, hacer un marketing adecuado, etcétera, etcétera. Pero me encuentro con una resistencia muy fuerte. O sea, nosotros estábamos produciendo, ya os digo, antes de abrir la galería, ediciones de objetos de estos artistas a precios por debajo de los 150 euros. Entonces, en una primera fase, los coleccionistas con pedigrí nos miraban con sorna, digamos, diciendo, ¿cómo vas como me decían, ¿cómo estás devaluando la obra de estos artistas haciendo ediciones? Y la gente a la que me dirigía, pues los profesores de instituto, la gente con una capacidad adquisitiva pequeña que pueden plantearse comprar 500 euros o así, me decían, es imposible que esto sea arte contemporáneo si es tan barato. Entonces, claro, era un tema bastante complicado de resolver. Ya os digo, me la pego y decido abrir la galería en Valladolid. La situación es exactamente la misma. Salgo huyendo de Valladolid porque no consigo en provincias realmente hacer un trabajo de comunicación. Me peleo con el alcalde que me dice, no quiero saber nada de una empresa de lujo como la tuya. Entonces, es decir, claro, por eso insisto en la transparencia, por eso insisto en abrirnos. O sea, todo lo que estáis diciendo creo que es también compatible con lo que estoy planteando. Debemos dejar de dar a entender que somos exclusivamente canales de comercialización de lujo, porque no lo somos.
Eso yo creo que con herramientas digitales, pero también, por supuesto, con presencia física, trabajando el contexto, como dice Carlos, dejando de ir en business y en primera de manera sistemática, etcétera, etcétera, facilitará ese acercamiento y facilitará que se puedan generar imágenes de marca o que se puedan, perdón, que se puedan generar marcas que no estén exclusivamente vinculadas al lujo. O sea, nosotros nos hemos ido a Carabanchel y es una apuesta absolutamente pensada. ¿Por qué no va a haber una galería de arte contemporáneo en Carabanchel si hay un montón de estudios? ¿Por qué no vincularnos a esos estudios? ¿Por qué no trabajar juntos? ¿Por qué no tener a los que os digo, quiero decir, a dos de mis artistas que están precisamente en la feria, Marina Núñez y Enrique Martí, que tienen obra en la colección del Reina que estabais citando antes, que han hecho individuales en el Reina Sofía? ¿Por qué no van a exponer en Carabanchel? ¿Y por qué no vamos a aspirar que además de un coleccionista que venga en Mercedes y lo aparque sin ningún problema en el garaje del edificio de la galería, venga también gente de Carabanchel o sus alrededores a llevarse obras de esos mismos artistas? Para mí esa es la Ya estáis apuesta. varios. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues es mucho más difícil. Carlos, cuando se tiene un blue chip en la galería como Plensa, ¿las cosas son más fáciles? Indudablemente. Hombre, es evidente. Es evidente que trabajar con un artista con la carrera como la que tiene Jaume es un privilegio, es un honor y es más fácil. Sí, sí, sin duda. No, también te voy a decir que nadie regala nada, ¿eh? O sea, que en este momento nadie regala nada. Pero sí. No, me imagino. Y Enrique, en un reparto, digamos, de la responsabilidad que cada apartado de la galería asume respecto a su éxito o fracaso final, ¿qué importancia tiene el qué? Porque claro, yo en estos Zooms estamos hablando mucho del cómo se vende, estrategia digital, estrategia de proximidad, y se ha hablado muy poco del qué. Es decir, ¿qué importancia tiene la calidad? Entiendo que terreno piso, esa evanescente noción de la calidad de un artista, pero ¿cómo se elige un equipo de artistas exitoso? ¿O cómo te deshaces de los que no lo son? Vamos a ver. La calidad de artista solo se puede evaluar con cierta trayectoria, con años. Lo que sí puedes hacer es venderlo como si fuera buenísimo y que el tiempo te diga que no. Pero eso es otra cuestión que el tiempo te pone en su sitio. ¿Cómo elegirlos? En nuestro caso, que es el del que puedo hablar, nos basamos en nuestro criterio personal y no hay ningún tipo de algoritmos ni tablas Excel. Hay una cuestión de proximidad, de pensamiento y estética que nos lleva a elegir a los artistas. Y también una cuestión que a lo mejor son ese tipo de intangibles, que las primeras veces que hablas con un artista y te cuentas su proyecto, no es el proyecto de una exposición, es un proyecto de una trayectoria de a lo mejor 10 años, que se va a ir desarrollando y que va a ir variando, pero va a tener una línea de pensamiento más o menos similar siempre. Cuando detectas eso en alguien, eso es una persona con la que me gustaría trabajar. No sé si te contesto ahí un poco. ¿Elegirlos? Sí. No, lo planteo porque, claro, muchos aficionados, algunos coleccionistas, pues claro, muchas veces al escuchar, digamos, los lamentos de determinadas galerías o organizaciones, pues claro, hay todo un dispositivo crítico que ayuda a distinguir el grano de la paja y efectivamente pues el que se ponga a la venta seguirá siendo importante. De todos modos, Javier, desde la consultoría, ¿qué oficios nuevos se te ocurre que deberían incorporar las galerías para optimizar su llegada al público? ¿Tienen lo que necesitan o...? Bueno, yo creo que hay galerías que se están empezando a dar cuenta
que necesitan a alguien que pueda desarrollar una estrategia que esté acorde con lo que estamos hablando antes, ¿no? Con las necesidades digitales de un nuevo público. Porque a veces que nos estamos focalizando tanto y volviendo al cómo, nos estamos focalizando en el qué, en los OVRs, en las exposiciones de 3D, la realidad aumentada, pero después la gran pregunta es cómo generamos tráfico a estas maravillosas puestas en escena que estamos creando, ¿no? Porque esa es la gran pregunta. De hecho, la ayuda, ahora que estáis hablando al principio de la conversación, con respecto al apoyo por parte del Ministerio y demás, las últimas ayudas que salieron para apoyo del COVID y digitalización y demás, justo lo que apoyaban eran iniciativas y la puesta en marcha de plataformas de e-commerce, plataformas digitales, de venta online y demás. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente llegue a esas plataformas? Entonces, ahí es donde está un poco el kit de la cuestión y la respuesta a lo que tú me estás preguntando, que te respondo con otra pregunta. Paco, ¿cómo hacemos para que estos coleccionistas, que igual no son nuestros coleccionistas habituales, a los que aludía antes Carlos, sino un Blue Ocean, un océano azul, chicos y chicas, millennials, sé que todos estamos hartos de ese término, pero chicos y chicas entre 40 y 20 y muchos años que tienen una capacidad económica, no tienen ni idea del mundo del arte, tienen la sensibilidad, pero no saben cómo llegar a él. Hay veces que llegan a una galería físicamente y se sienten que no empatizan, que no entienden, que no ven al intern, al becario que está en la entrada, le mira de arriba abajo y no hace ningún tipo de acercamiento. Entonces, el terreno digital para ellos y ellas es interesante porque es un entorno mucho más familiar. Y creo que justo es ahí donde hace falta una buena estrategia en cómo las galerías pueden llegar digitalmente a ese público, a ese Blue Ocean de gente que tiene el dinero pero que no tiene o el conocimiento o que no sabe cómo llegar. Sí. Ok. Pido palabra, Paco. Venga, adelante, por favor. Me parece tremendamente importante lo que está diciendo Javier, porque el problema, además de que nosotros no estemos haciendo eso, que no estemos sabiendo ponernos bien en el mercado y luego saber, sobre todo, llegar a esa audiencia, está propiciando o está permitiendo que gente que no sabe de arte esté haciendo eso, esté ofreciendo algo que parece arte, pero no lo es, y está llenando una demanda que, gracias a Dios, es creciente, porque al final hay una cosa que es un hecho evidente, o sea, no ha habido jamás mayor número de compradores de arte en la historia, eso es evidente. Y no ha habido jamás mayor facilidad de llegar a nuevos compradores en la historia, también es evidente. Entonces, nosotros nos enfocamos en hacer nuestro trabajo desde las galerías, y ahora me contradeciré un poco, pero yo estoy intentando hacer ese esfuerzo que ha dicho Javier antes de también abrirme a ese mercado online y trabajar, ¿no? O sea, si nos centramos solo en el trabajo de las galerías y desatendemos lo otro, permitimos esa competencia de gente realmente, no mala, no, peor que mala, y entonces yo creo que a la que nosotros hiciéramos un poco de esfuerzo, un trabajo unificado, una toma de conciencia en esta dirección, determinadas plataformas que están inundando el mundo de malas cosas, podríamos estar de alguna forma bendiciendo esas adquisiciones de gente con mucha pasión que no son coleccionistas. O sea, yo la primera cosa que le digo a mi equipo es, nosotros queremos vender a coleccionistas, pero no usemos nunca más el término coleccionista. Empecemos a pensar en compradores de artes puro y duro. Nosotros yo vivo en una ciudad en la que nosotros tenemos una tradición en la que no es que a mí me llevara de la mano mi abuelito a ver exposiciones, que también, es que su abuelo le llevaban a ver exposiciones. La gente seguía artistas como siguen, salvando las distancias, los equipos de fútbol, ¿sabes? O sea, había gente que era seguidora de la escuela de Bayreda, otro era seguidor de la escuela de Urgell, o sea, de la escuela de Olot, lo que fuera, ¿no? Entonces, no se necesitaba ser un grandísimo sofisticado coleccionista con todo lo que eso comporta. Oye, generar una afición a rodearte de arte, a apoyar la creación de jóvenes artistas, etc., sería una ambición y un objetivo maravilloso para todos nosotros. Y si con eso evitamos que estén comprando porquería, pues mejor. Entonces, ese esfuerzo que tú dices, Javier, yo creo que se ha tratado
en los 2 últimos Talking Galleries, los congresos de Barcelona, esto va saliendo. He oído. Una cosa recurrente, porque efectivamente es que tenemos que arremangarnos y meternos al tema. Sí. Y por supuestísimo, has dado la clave en 2 temas, muchos, pero hay 2 temas que has dicho que son para mí imprescindibles de entender. Uno, que nosotros nos sometemos al sistema y no a la inversa. O sea, si el tío que compra online quiere el delivery de Google, de Amazon en 24 horas, pues intentemos acercarnos lo más próximo a lo que hace Amazon. O sea, no pretendamos someter el sistema a nosotros, ¿no? Y... me he olvidado del asunto. Ah, muy bien. Muy bien. No, pero esto que has dicho, Carlos, nos lleva a lo que decía Paco antes, de el qué. Has hablado de estas plataformas que están vendiendo cosas que no tienen la calidad mínima, pero claro, lo que tenemos que tener es el público y no evangelizar, pero sí dar suficientes contenidos de calidad y hacerlos llegar a la gente para diferenciar lo que es una tienda de objetos de decoración y una galería de arte. Totalmente de acuerdo. Y al hilo de esto de las entregas que decías de la rapidez, creo que cada cosa tiene su tiempo. Si quieres un cuadro mañana, para que te llegue bien, te garantizo un mínimo de unos días. Claro, Enrique. Yo he dicho acercarse el máximo a lo Lo que decía el por sistema Javier, exige. que esa inmediatez de la venta online, yo creo que en este caso vivimos... No, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y también hay que pensar un poco fuera de la caja. No sé si conocéis el proyecto de ADN Gallery, que lo que hacen es enviarte la obra para que tú te la imprimas. Son formas distintas, evidentemente. Eso me parece muy bien, eso lo entiendo. Que también hay formas y formas de darle la vuelta a la tortilla, como dice Carlos, cómo manejamos nosotros al sistema y no el sistema a nosotros. Le damos la vuelta a la tortilla y generamos estrategias un poco fuera de lo común. Pero bueno, tienes razón. O sea, un cuadro evidentemente no se puede enviar en 24 horas porque requiere unos procesos y demás. Pero el envío es la parte final de la transacción. Exactamente. Pero fíjate, actualmente muchos de nosotros, muchos colegas están trabajando todavía de una forma en la que anuncian la pieza y pretenden que casi como si estuviéramos en el siglo XVII con una pluma y el tintero, escriban al director, se informen, pidan, hay una transacción de ida y buenos emails, por favor. O sea, hay que poder comprar con un clic y nos va a costar mucho implementar eso. Luego ya cómo llegar al cuadro será harina de otro costal, pero el poder generar la venta, que es de impulso en muchos momentos, en muchísimos compradores las ventas son de impulso, no podemos negarlo. O sea, es que pretendemos someter a nuestras reglas el mercado, me parece. Bueno, yo intento hacer un esfuerzo por no hacerlo. Sí, es decir, Enrique, nunca el prestigio de las galerías en general, vamos a decirlo, sin entrar en distinciones, tienen muy bien ganado su prestigio como establecimientos que, además de expender determinadas mercancías, crean conocimiento a su alrededor. Creo que eso no está fuera de toda duda. La cuestión es cómo en estos momentos hacer llegar ese conocimiento que generáis en vuestras casas a un público mayoritario, y claro que tenéis muy bien controlados a vuestros coleccionistas y claro que os dirigís a ellos con la estrategia apropiada. Pero cuando Carlos plantea la apertura a un tipo de comprador que puede ser casual, pero bendito sea, si se lleva una de las obras que están en la galería, pues ahí es donde quizá la estrategia de comunicación tiene que cambiar, o se tiene que ampliar, o se tiene que nivelar, ¿no? Para que cualquiera pueda acceder a ella. Tenemos hoy muchos visitantes, por favor, siéntanse libres de preguntar cuando quieran. Yo quería hacer una pregunta final prácticamente a los galeristas, Javier, y quería empezar por Carlos. ¿Alguna vez has oído hablar o tú mismo has desarrollado algo similar a un renting? O sea, yo quiero poner un Glenda León en mi vida. Necesito a Glenda León. Pero claro, no puedo comprarme a Glenda León esta semana. ¿Me creas un plan a 2 años? Si al final, después de estar 2 años con Glenda, pareces tú una obra de teatro, 2 años con Glenda,
me quiero cambiar a otra de tus estrellas, ¿me admites la pieza de Glenda y el dinero que ya te he pagado sobre esa pieza me sirve para...? Es decir, hubo un momento en el que no se vendían coches. Bien, ahí vino el renting a facilitar las cosas. ¿Quiere la gente poseer los objetos para siempre o prefiere? No estoy hablando del coleccionista que quiere su colección, está acotada temporal y temáticamente. Hablo del comprador, porque a lo mejor dentro de 2 años resulta que yo tengo otra pareja y no le gusta a Glenda, y entonces lo tengo que cambiar. No, y como si no le gusta Glenda, cambias de pareja. Ah, esa sería otra estrategia igualmente interesante. Es decir, ¿el renting se puede aplicar al arte? Y me la preguntas a mí. Venga, sí. Vale. El renting se está aplicando al arte. ¿En qué, ya se está aplicando. ¿en qué formato? ¿Cómo se hace? Quiero enterarme, soy pobre. Bueno, yo, a ver, renting como tal, yo te diría que, por ejemplo, lo hace, ¿cómo se llaman estos? Piramidón, en Barcelona. ¿Vale? Pero hay otras plataformas. Pero yo creo que nosotros hemos de ser hábiles en buscar fórmulas en las que facilitar que las cosas pasen, ¿vale? Y nosotros, hay una palabra del poeta Maragall que a mí me encanta, que es desaprender. Hemos desaprendido muchas cosas. Y aquí, yo ya no lo viví, pero aquí en Barcelona había unos créditos de la Caixa para comprar obras de arte, ¿vale? Que eso facilitaba también una posible estancia temporal, etcétera, ¿no? Y luego si te arrepentías, pues luego hablabas con el galerista o lo que fuera. Esto ya no existe. Pero yo sí que me he encontrado, por hablar de experiencias, por si ilustran a alguien, yo sí que me he encontrado que, por ejemplo, despachos, tomar una decisión a veces necesita un cierto tiempo, de un consenso, de un acostumbrarse a vivir con una obra, a ver qué, ¿sabes? Y entonces sí que hemos hecho experimentos, no de renting, pero experimentos en los que al final dices, oye, llegamos a una gente de confianza, gente con garantía, tú pones la obra, dejas una temporalidad, creas una especie de supuesto, una opción de compra, un alquiler con opción de compra, o sea, buscas una fórmula en la que al final el consejo de administración se da cuenta de que esa obra sí, efectivamente, queda muy bien en la empresa y toma la decisión y no la toma unilateralmente el CEO o el director o el que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que, desde luego, es que vuelvo a lo de antes, hemos de repetir parámetros de éxito de otras gentes, o sea, no pretender tener los nuestros, con lo cual, sí, yo creo que hay que hacerlo. Pero volviendo un poco a lo que se comentaba antes, que tiene también un poco que ver con esto, ¿no? Quiero decir, ¿qué pensáis respecto al futuro en el sentido de, ¿creéis realmente que los millennials van a reemplazar a los coleccionistas actuales? ¿Creéis que con el modelo que tenemos vamos a poder atraer a esa gente? Teniendo en cuenta, o sea, perdón, y termino. ¿Por qué creéis que estas plataformas a las que aludíais antes, muy poco preparadas, que no hablan de arte realmente y que en muchos casos están comiéndose parte del mercado, están floreciendo? Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con errores que se están cometiendo o que se han cometido en el pasado. ¿Qué pensáis al respecto? Javier. A ver, yo creo que los millennials ya son coleccionistas, porque cuando hablamos de millennials hablamos de cuarentones o 30 y medios. O sea, ya, yo creo que realmente el futuro del coleccionismo y consumidores de arte y de cultura está en la generación K, que son los centennials, que son chicos y chicas entre 13 y 20 años, que son otras narrativas, otras necesidades, es otro rollo totalmente distinto, pero los millennials, sí, o sea, no solo creo que sean coleccionistas hoy, sino que lo van a seguir siendo siempre y cuando les hablemos a través de sus canales y a través de sus códigos de comunicación. Un pequeño ejemplo, TikTok, que para mí ha sido el rey en el 2020, a pesar de que Trump lo quería aniquilar, lo quería vetar en Estados Unidos.
TikTok y la Galería Uffizi para mí es un caso de éxito absoluto. En un periodo aproximado de 6 meses han generado más de 70.000 usuarios y un 35% de esos usuarios de TikTok han sido visitantes reales en Galería Uffizi. Para mí eso es un ejemplo de que estas plataformas funcionan. O sea, si tú a través de unos vídeos donde han eliminado el interlocutor, que habitualmente, como el Prado, por ejemplo, en los Instagrams, en los lives del Prado, tienen siempre un curador, tienen siempre un conservador que esté explicando una obra, un restaurador. Aquí han quitado ese interlocutor, está directamente la obra dándose con el usuario a través de canciones, a través de textos, a través de lo que sea. Y ha generado un efecto muy, muy positivo para chicos y chicas, ya te digo, entre 18 y 23 años, que han acudido en masa a Uffizi, que si no hubiera sido por su cuenta de TikTok, probablemente no hubieran ido. O sea, comparativamente, verano 2019-2020 había un incremento de un 35% de visitas en ese rango de edad. Entonces, hay un interés. Javier, no quiero ser cínico, pero una cuestión, ¿no crees que muchos de esos que se ven atraídos por esas herramientas, no voy a denostarlas, porque al final las terminaremos usando, el consumo que están haciendo, y entre comillas consumo de la Galería de los Uffizi, en fin, no es el que deseamos? Ejemplo, yo el otro día estoy en Bilbao, en el Guggenheim, me siento a ver la gente que está visitando la expo de Olafur. ¿Qué quieres que te diga? Un porcentaje altísimo de gente no estaba viendo la expo de Olafur, se estaban haciendo selfies. Mira, ahora que hablas de esto, me acuerdo de una foto que hay en el Prado, enfrente de, creo que es enfrente de las Meninas, una serie de como 6 o 7 chicas de unos 12-15 años mirando a sus móviles. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero es mejor eso que nada. O sea, al final están desarrollando unas narrativas. O sea, ese es al final el puntito del ver. O sea, por ahí, evidentemente, después de esa experiencia con TikTok y con esa obra de arte, concretamente van a verla a Uffizi y tienen otra experiencia y otra relación y una profundidad mucho mayor, entiendo. Pero tampoco... Bueno, esto en cierto modo nos saca del ámbito galería, es decir, ¿hasta qué punto, Pedro, la obra de Olafur no implica, desde el principio exactamente no lo sé, pero al menos desde el sol en la Tate, no implica otra forma de participación que en cierto modo prevé esa absoluta libertad y entrada en posesión de la obra de arte, porque forma parte de tu momento contemporáneo y en tu momento contemporáneo tú eres soberano para desarrollar tu identidad enfrentada a la percepción como quieras. Y en cierto modo la obra de muchos artistas está así, es decir, ¿qué haces cuando llegas a la alubia de Anish Kapoor en el parque de Chicago? Pues caramba, te tiras una foto, bendito sea. ¿Por qué no? ¿Cuál fue el impacto de la fuente, ya que hablábamos antes de Jaume, en ese mismo parque en Chicago? Es decir, hay nuevas formas de participación, lo cual la pregunta para mí sería cómo conectar esas formas de participación en el arte contemporáneo con la economía de las galerías. Es decir, cómo desarrollar ese factor identitario que el millennial encuentra enfrentándose a una obra de arte en un espacio público y cómo provocarle la tentación para que lo incluya en su espacio privado, ¿no? Y ahí es donde estáis las galerías. Y cómo, sí, Pedro. Es decir, cómo podemos vivir, creo yo, que es el planteamiento, ¿no? Cómo podemos seguir viviendo, subsistiendo en un momento en el que probablemente la comercialización por parte de las nuevas generaciones no se va a plantear de una manera tradicional. Lo que estáis planteando antes, quiero decir, renting, pero ni siquiera posesión. O sea, creo que tenemos que empezar a plantearnos es que no sé si se llaman millennials o generación Z o W. Estoy un poco perdido, perdón. Pero quiero decir, la gente que ahora tiene alrededor de 20 años, no sé, a vuestras galerías entran, a la mía no. A la mía no. Entonces, estamos poniendo creo que fácil, hay que buscar fórmulas para sobrevivir cuando toda esa gente que en muchos casos yo creo que no desea poseer objetos, al menos no de la manera que lo hacían sus abuelos,
sean los que estén en el poder, digamos, económico. Me callo. Y yo creo que también hay una filosofía del renting. O sea, lo vemos con la música, lo vemos con las películas. Yo creo que tiene mucho sentido el concepto del renting para una generación millennial o centennial, porque además hay menos apego hacia lo material en ese sentido. Yo creo que es un formato que puede funcionar. Y cuando hablamos de los Uffizi, que decía Paco que no estaba dentro del mercado del arte, en concreto el ejemplo de los Uffizi, igual no está tan relacionado con el mercado del arte, pero la experiencia es trasladable a cualquier galería. O sea, la estrategia que está siguiendo Uffizi puede ser aplicable para cualquier galería y ver cómo puede funcionar en TikTok. Sí, que sí, que sí. No. Me refiero que el caso Uffizi, evidentemente, yo hablaba del señor Eliasson y todo un arte contemporáneo que está demandando una forma distinta de participación y cómo canalizar ese disfrute que el arte indudablemente sigue proveyendo a todas las generaciones y a todo el mundo que se acerca a él. Cómo canalizarlo para convertirlo en fuente de economía para las galerías. Esa es la pregunta, y las respuestas pues también han ido surgiendo. Oye, nos acercamos a -10, vamos a ir acabando. Por favor, alguien de... Hay preguntas en el chat, Paco. Ay, pues hay varias preguntas en el chat. Yo qué sé. De María Macías y de Jorge Blanco. Pues venga. Tú mismo, Javier. ¿La lanzo o qué? ¡Claro! María Macías, pregunta para todos. Se dice que al final de las revoluciones siempre queda un nuevo modelo blend. Con la experiencia que estáis viviendo, blend, me imagino, María, que te refieres a modelos mixtos, híbridos. Vale. Con la experiencia que estáis viviendo en esta aceleración digital y en medio de esta pandemia, ¿cómo creéis que será el nuevo escenario? ¿Con qué os quedáis de los avances que estamos viviendo? Esa es la pregunta que lanza María. ¿Quién se anima? Bueno, perdón, yo insisto en que me quedo con ese avance en temas de transparencia, con ese publicar los precios, por ejemplo, bueno, ya se hacía, ¿no? Obviamente por parte de muchas galerías, generar mucha documentación, pero creo que ahora más, y nunca está de más generar más documentación y publicarla y subirla y convertir nuestras webs en repositorios de información útil para el futuro. Y respecto a temas de comercialización, María, si te soy sincero, no lo sé. Yo sí creo que lo digital va a ir adquiriendo fuerza. O sea, yo conozco muchos artistas que venden a través de Instagram. ¿Por qué no vamos a ir vendiendo nosotros? Así es. Pero mi duda principal es esa que planteaba antes. Digamos, cómo subsistir en un modelo en el que la venta no sea suficiente como para sufragar los gastos. En un modelo en el que tiene que haber otras fórmulas que no sean solo las que impliquen posesión. Y además del renting. Ok, una pregunta de Jorge Blanco, que no estoy seguro de entender en toda su dimensión, pero él nos la aclarará. Él plantea si es necesario que los galeristas os unáis de forma decidida en favor de una ley de mecenazgo por parte de personas físicas, coleccionistas con incentivos fiscales para ello, para que los coleccionistas dejen de ser fundaciones. Bueno, eso es obvio y creo que estamos todos luchando desde hace años. Eso no implica más que una bajada de IVA general. No solo una ley de mecenazgo para que pueda llegar a cualquier persona física. A partir de ahí sí que nos unamos, ya estamos unidos. A nivel de consorcio y de asociaciones de galerías sí que estamos trabajando, creo, bastante juntos. Otra cosa es la repercusión que tengamos de cara al Ministerio. ¿No estás de acuerdo, Carlos? Sí estoy de acuerdo, pero te escucho y me deprimo, porque llevamos hablando de la famosa ley de mecenazgo, yo 30 años, o sea, el resto no sé cuántos, pero nosotros 25 años al menos. Y estar unidos, estamos unidos, nos queremos y nos respetamos, pero eso no significa hacer acciones de reclamación. Y de alguna forma, o sea, es verdad que se han hecho gestiones, pero si no son eficientes, si no producen los efectos buscados, hay que seguir haciendo otras. Y cada vez ir subiendo un poco la
presión, la tensión o la estrategia, hacerla cada vez más, entre comillas, combativa. Estamos llegando a una situación en la que es imprescindible la participación del público, en el apoyo a las instituciones, pero sobre todo en el apoyo a la creación y también a nuestras propias galerías, como estaba diciendo hace 2 minutos Pedro. Entonces, las acciones no pasan por hacer lobby en despachos, y respeto el trabajo que se ha hecho y yo también he participado, pero ahora yo creo que llegado un momento en el que vamos a ver las orejas al lobo, debemos empezar, chicos, a cambiar la estrategia y a ser más antipáticos, y a ser más reivindicativos, y a hacer bajadas de persiana o hacer pegadas de carteles. Pero la maldita ley de mecenazgo es imprescindible y además estamos todos hartos de hablar de ella, con lo cual nos pilla a todos cansados, pero es que es imprescindible. Es que no podemos trabajar así, con lo cual me sumo a Jorge Blanco en decir sí, algo debemos cambiar, porque la participación del individuo, sin necesidad de crear unas estructuras, porque la locura de hacer, es que la gente no sabe lo que es hacer una fundación, se mete en un lío de narices. Aquí en la zona territorial, aquí en Cataluña, fue una tendencia bestial por parte de las grandes familias o de las familias pudientes el ir creando fundaciones. Todos ellos se han metido en unos líos que tienen unos costos, un lío mental en el que se le va toda la energía donde no debes, ¿no? Entonces, pues sí, Jorge, yo me sumo a tu reclamación y me pongo en primera línea de trinchera. Ok, pues bueno, terminamos ya. Si no hay ninguna pregunta por parte del público, desde Arte Informado nos aclaran, según Analytics, pues efectivamente los menores de 35 años son el 40% de los que visitan esto. Yo os doy las gracias por la participación en la distinción. Hemos hecho lo que hemos podido. Es decir, es una feria muy visitada, con una huella en redes tremenda, y luego, pues, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Muchas gracias a todos. Os seguiremos proponiendo nuevas ideas y colaboraciones, así que hasta pronto. Gran abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.